doctor es cuál es la espiritualidad que marca ese conjunto de textos tan variado y tan a veces contradictorio como es toda la Biblia, ¿no? Hasta llegar al Nuevo Testamento. Y el hilo conductor es lo que Dios prometió a los padres, las promesas que Dios hizo a los padres, con la confianza de que lo cumplirá, que marca los dos atributos principales aplicados a Dios. En los salmos, por ejemplo, en muchos salmos, que Dios es misericordia o amor gratuito, gen o gesed, porque es amor gratuito, por eso prometió. No prometió porque era tan lindo Abraham o porque el pueblo se lo merecía, sino porque Dios es lo que es, amor gratuito, por eso prometió. Y prometió en periferia, no en centro. Prometió en la, ¿entiendes? Es la experiencia de que Dios ha elegido la periferia porque es misericordia, no porque a la periferia valía más ese pueblo que otros, ¿no? No es por mérito previo que Él reconoce, sino que se funda en Él. Y eso mismo hace la otra cara de la medalla, porque Dios es amor gratuito, prometió a los padres, y porque es fiel, el Emet, amén, ¿no? Cumplirá lo prometido, pase lo que pase. La fidelidad de Dios se funda en lo que Él es, no en lo que nosotros hagamos o no hagamos. Es gratuidad, la otra cara de la gratuidad. Ese es el tema, el hilo conductor de la Biblia que está en el fondo. Y por eso hay que descubrirlo, porque la apariencia bíblica puede engañar. Las apariencias engañan, en la Biblia también. Y puede parecer, digamos, algo, siempre que en la Biblia hay una captación, lo que dice la Biblia o lo que se interpreta, que es ajeno a la gratuidad, eso no corresponde a lo que Dios es. Hay que corregirlo. Esa no es la verdad revelada en la Biblia, sino que eso es condicionamiento histórico, evolutivo, en que las cosas se van aclarando con el tiempo. Dios se encarna en el tiempo y asume los condicionamientos o las ambigüedades propias del espacio-tiempo. Y la revelación bíblica tiene toda la ambigüedad del espacio-tiempo, ¿eh? Por eso la Biblia no pretende informar, pretende transformar, porque la información es culturalmente premoderna. Tenemos mejor información geográfica nosotros que lo que tenían los autores bíblicos, incluido Jesús. Estaban convencidos que la tierra era plana y así otras cosas. Y eran machistas, también lo somos, pero eran más machistas ellos que nosotros. ¿Ya? Es el condicionamiento cultural histórico, no es el absoluto divino eso. Y hay que discernir, más allá del condicionamiento cultural, cuál es el corazón bíblico, el canon del canon, cuál es la verdad del mundo bíblico. Porque si no, en nombre de la Biblia se pueden hacer barbaridades, y se han hecho y se siguen haciendo, ¿no? Usando a Dios por vanidad, en función de intereses egocéntricos de poder, o del sexo masculino más que el femenino, etc. El correctivo es ese. Entonces, toda la Biblia va de eso. Hay un preámbulo, que es los 11 primeros capítulos del Génesis, que es la forma mítica de decir lo mismo, ¿no? La esperanza de una vida consistente, inmortal y armónica, la primera escena del Génesis, la en el paraíso, que es lo propio de Dios. Ahora, si el ser humano pretende que eso puede lograrlo como resultado propio, que es el símbolo del árbol de la ciencia del bien y del mal, pretende autofundarse, entonces cae en que se rige por voluntad de poder, porque así funcionan los mecanismos de la naturaleza, por selección natural, y el más fuerte se impone a costa del más débil. Y Gracias, entonces, Antonio. ¿Ah? No quiero, gracias. no, ya está. No Y quiero, asumiendo eso, es lo que marcará la segunda escena del Génesis, ¿no? Que entonces vieron que estaban desnudos, abrirlo, y entonces describe qué es el hombre al desnudo a continuación. Al desnudo es expulsión del paraíso, o sea, vida inconsistente, insoportable levedad del ser, ¿no? Muerte, y nadie se entiende con nadie. Falta de armonía. Ya Caín mata a Abel y termina en Mateo 11 la destrucción, derrumbe de la Torre de Babel y nadie, dispersión de lenguas, ¿no? Y es el diagnóstico bíblico de la antropología autónoma. Y ahí entonces empieza Génesis 12, irrumpe Dios en la vida de un nuevo Adán, Abraham, para prometerle tres cosas. Y Dios le promete lo que había al comienzo en la primera escena mítica, ¿no? Le promete una vida consistente cuyo símbolo es la tierra.
que yo te daré, no la tuya. Deja la tuya y vete a la que yo te daré. Y por tanto hay que ver. Es esperanza, no es expectativa, terrícola. Y luego, esa tierra que yo te daré, la tendrás por la descendencia que yo te daré, que será tu inmortalidad. Y esa descendencia no es por Ismael, que es la expectativa de Abraham, es por Isaac, el hijo de madre estéril y de dos viejitos. Para la risa, Isaac significa para la risa en hebreo, ¿no? No podía ni haber nacido. Y tercero, la falta de armonía, dirá, yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo. Quiero la alianza, la común unión, no la competencia. Ser dos en uno, es la alianza. Y eso será la triple promesa: tierra, descendencia y alianza. Y todo el hilo conductor es cómo se va dando el significado de qué es la tierra prometida, qué es la descendencia prometida y qué es la alianza prometida, que irá con toda la ambigüedad, se caerá en la trampa de pretender entenderlo autónomamente, luchas, ¿entiendes? Hasta que al final en el cristianismo se identificará el cumplimiento fiel, y sale la palabra amén. Jesús es el amén de Dios, o sea, aquel en quien se cumple lo que Dios prometió gratuitamente, que es la esencia del cristianismo, ¿no? Y que celebramos que en Navidad, o sea, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios, la tierra, la vida consistente, ¿no? Que más vida quieres, la vida eterna, la vida misma de Dios, es como el símbolo paradisíaco, ¿no? Dios muere para que el hombre resucite, Pascua, Navidad, Pascua, y Dios nos da su espíritu de amor gratuito para que superemos las hormonas egocéntricas, Pentecostés. Y tienes ahí la esencia del cristianismo, lo que significa Navidad, Pascua y Pentecostés, constituye la esencia salvífica del cristianismo, o sea, el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento fiel, el punto final sobre el significado del hilo conductor de la Biblia, del significado de lo que Dios prometió a los padres, ¿no? Que es salvífico porque es la superación del problema humano, del riesgo de la inconsistencia del vivir, de que sea la muerte la última palabra, la nada, y de que las hormonas egocéntricas sean el criterio, la selección natural, y no seamos capaces de superar el narcisismo, ¿ya? Por la común unión, por la alteridad, ¿ya? Que es la común unión. Ese es el bloque, eso es lo que pretende decir la Biblia, ¿ya? Lo que pretende decir. Y es lo que tiene que aportar y vivir la Iglesia, ¿no? El que pretende ser fiel al espíritu que inspiraba la Escritura, la verdad que está en el fondo de la Biblia y que inspiraba a la mente de Dios, a Jesús, la espiritualidad que estaba ahí, es la espiritualidad que tiene que caracterizar los que siguen la espiritualidad de Jesús, la Iglesia, ¿no? Como decía San Ireneo, donde está el Espíritu de Dios revelado en Jesús, ahí está la Iglesia y toda la gracia. No donde hay poder, donde hay la coherencia con el Espíritu que animaba a Jesús, que ha sido, digamos, ratificado como el amén de Dios, el significado definitivo de lo que Dios prometió a los padres, ¿no? Ese es el tema gordo que sirva de prólogo esto para hoy, ¿no? Ahora, yo partí ya entrando en el tema, ¿no?, de hoy. El otro día intenté, con que el tema era cómo caminamos en la iglesia hacia una iglesia sinodal, ese tema nuevo, ¿no? Quise partir para ver el camino, cómo la iglesia tiene unas raíces ambiguas, que es el tema del anatema, de la exclusión del otro, no el diálogo, sino el anatema. Ser yo excluyendo lo que se me opone o lo que no es como yo, ¿ya? Que es un tema que aparece en la tradición bíblica y es su ambigüedad constantemente. En la conquista de Josué vimos ya eso, no todo el tema del anatema. Yo querría hoy retomar esto, pero ya aplicado al origen del cristianismo, cómo se da ese inicio del cual la iglesia tendrá que salir del anatema hacia el diálogo, superando el anatema, cómo se dio al cristianismo y de qué tendrá que ir saliendo. Y eso en 3 o 4 puntos, lo posible ahora. Una primera cosa es cómo lo que conocemos ya en los primeros temas sobre
el cristianismo original, el judeo-cristianismo, al comienzo, es judío Jesús, todos son judíos los cristianos, ¿no? Y el primer problema fue ese. ¿Es posible que haya cristianos que no sean judíos circuncisos? ¿O para poder ser cristiano hay que ser judío circunciso? Es un tema solo de judíos. Así partió el primer cristianismo, ¿no? Y incluso Pablo parte así, y con que ve que ahí hay un grupo judío vinculado a Jesús, bueno, por eso condenaron a muerte a Jesús, porque es un judío herético, lo anatematizaron, clavándolo en una cruz para que sea maldito de Dios, para que quede claro que no era el bendito de Dios, el título mesiánico, sino que es maldito de Dios el que cuelga al madero. Queda muy claro que no era, que era hereje, lo anatematizan, ¿no? Lo sacrifican. Ahora, después de eso viene el que hay grupos que a pesar de eso descubren que Jesús tenía razón, que Dios lo resucitó dándole la razón en aquello por lo cual lo habían anatematizado. Y empieza un tema que a pesar... Primero, ahí está el enigma de la historia, del enigma histórico del cristianismo, ¿no? Cómo explicar que a la muerte de Jesús en el mundo judío, de uno que era considerado anatema, o sea, maldito de Dios, el que cuelga el madero, y por eso lo quieren colgar del madero los fariseos, no porque querían más sangre, porque así quedaba claro según el Deuteronomio que no era el bendito de Dios, porque un crucificado es maldito de Dios, Deuteronomio, ¿no? Y entonces queda claro que no era. Y los mismos discípulos, cuando es sacrificado, se van todos, de los suyos no hay nadie, todos quedan decepcionados. No era el bendito de Dios. Solo algunas mujeres se lo miraban de lejos, dicen los textos, ¿no? Y de repente, estos corridos, que se van todos, de repente aparecen, anunciando. Y lo que esos discípulos, tontos y cobardes con Jesús, de repente aparecen valientes y lúcidos sin Jesús, con un Jesús crucificado. Ese es el enigma histórico del cristianismo. ¿Cómo explicar esa transformación fulminante de los discípulos de Jesús, de tontos y cobardes, con Jesús? Por eso lo dejaron, esperaban otra cosa, hasta Getsemaní, esperaban otra cosa, ¿ya? Y cuando se deja llevar preso y nos saca la espada mesiánica, y Dios, para mostrar que Dios está con él, como estuvo con David contra Goliat, se sienten decepcionados. No es el bendito de Dios. Y se arrancan. Los de Maús, dice Lucas, van por ahí, pensábamos que era él, pero nos vamos para la casa y que no nos pillen. Se arrancan todos. ¿Cómo superaron ese susto? ¿Qué experiencia explica su transformación? Que después no hay Sanedrín que los pare. Y después no habrá imperio romano que los pare. En 300 años, ¿no? Y ahí se añade un segundo enigma histórico, que es cómo explicar la transformación de Saulo en Pablo, del Saulo perseguidor fariseo contra esa herejía que va a Damasco a ver si se arrancaba alguno para llevarlo al tribunal y que no se desparrame esa herejía, y de repente, cuenta en Carta a los Gálatas, autobiográfica, cayó del burro. ¿Por qué? Porque fue visto también por mí, que vive, hizo el querigma, y se convierte en el principal promotor de esa herejía, ¿ya? De esa superación del anatema del judeocristianismo, ¿ya? Eso marca el origen del cristianismo. Ahora, ¿qué ocurrió? Una vez ya establecido por esa primera comunidad judía, empieza a ser, por culpa de Pablo, empieza Pablo a tener demanda de gente que no es judía, porque él va por fuera de Palestina, corre por las provincias romanas, ¿no? Y hay gente interesada, judíos de sinagogas de la diáspora, pero también muchos gentiles. Y empiezan a interesarse, y claro, y estaba el tema de cómo formar las comunidades con el signo inicial del bautismo cristiano, ¿ya? Y entonces la pregunta era, bueno, ¿puede ser bautizado un incircunciso? ¿O para poder ser bautizado hay que ser circunciso? Es el primer problema original. Y entonces primero son excluidos los que no son, así como Esdras, ¿no? Cuando volvieron de Babilonia, los judíos, lo primero que hace es excluir a todos los que son mestizos. Aquí solo es los que tienen el auténtico ADN de Abraham, cuyo signo es la circuncisión, y fuera todos los matrimonios mixtos, ¿no? Lo primero que hace.
Y eso siguió el judaísmo igual. Ahora, y el primer cristianismo es solo de judíos, incluido Pablo, obviamente. Hasta que viene ese interés de gente no judía y se plantea el problema. ¿Qué hacemos con estos? ¿Hay que mantener el anatema contra ellos? ¿Es solo de judíos? ¿Es profanar el cristianismo, integrar a gente que no sea circuncisa? ¿Lo profanamos? ¿Hay que mantenerlo afuera? Y ahí es donde viene el texto de los Hechos que narra Lucas, ¿no? El libro de los Hechos, en el capítulo 15, bueno, antes del capítulo 10 y 11, ¿no? Que es parte una experiencia de Pedro, que Pedro está en la onda judaizante, obviamente, como Santiago, también, el hermano del Señor, que dice Pablo, ¿no? Un pariente o hermano o primo, o lo que sea, ¿no? Pero un pariente, ¿no? Que debido a que era pariente, logró desbancar del liderazgo de la primera comunidad judeo-cristiana, desbancar a Pedro, que no era pariente, y quedó Santiago como el primer obispo de Jerusalén, el líder de la primera comunidad, y Pedro tiene que irse y se fue a Antioquía, y quedó en Jerusalén dirigiendo a la comunidad, Santiago por ser el hermano del Señor. Primero el nepotismo, primero la parentela, ¿no? Será también, como en el mundo musulmán, primero los parientes de Mahoma, son los califas, ¿no? Todo el problema que tendemos siempre, el nepotismo, la ambigüedad. Y está Santiago ahí dirigiendo. Pero Pedro, a pesar de todo, es reconocido como que fue el primer discípulo de Jesús, ¿no? De manera que llega un momento, el capítulo 10 de los Hechos, que hay un incircunciso con autoridad, con poder, Cornelio en Cesarea, romano, se interesa por el cristianismo y querría ser bautizado él con su familia, fíjate. Y claro, el pobre Santiago dice, pucha, ¿cómo le voy a decir que no? Tú estás fuera. Y llama a Pedro, entonces. A ver, Pedro, ves tú a ver si lo arreglas. Y Pedro va a Cesarea con la idea a ver cómo lo vaya a hacer. Y simplemente primero entra, ya superando el que no podía entrar en la casa de un gentil, porque quedaba impuro. Entra porque, claro, la circunstancia era muy especial. Y primero tiene que excusarse. Dice, ustedes saben que los judíos no nos juntamos, pero había una visión de él que le había dicho, no, no digas que es impuro lo que Dios ha purificado, come carne de chancho, aunque sea, ¿no? Esa visión previa, y con él va a Cesarea. Y entonces Cesarea entonces lo tramita, no le da el agua, lo va tramitando, le hace historia sagrada. Hasta que llega un momento, es bien interesante, el texto de Hechos 11:15, está Pedro en ese trámite, y llega un momento que entonces aquí estas son esos, perdón, y en ese momento dice que el Espíritu de Dios, dice, cayó sobre Cornelio y su familia, epepten, usa un verbo de interrupción. Se aburrió del tramiteo el Espíritu de Dios e interrumpió el discurso papal. Y cayó el Espíritu en directo sobre Cornelio y su familia. Y el pobre Pedro, viendo que ya tenían el Espíritu, dice, ¿qué hago yo negándole el agua que significa el Espíritu? Y lo tiene que bautizar. Y le da el agua a un incircunciso. Ese es el tema notable que hay ahí, ¿no? El Espíritu antecede al magisterio. Y interrumpe el tramiteo papal, anatematizador, y bautiza, digamos, le da el Espíritu, que es lo que significa, y Pedro no tiene que hacer otra cosa que obedecer al Espíritu. Y entonces viene el problema en Jerusalén, Santiago. Él sabe, dice, no, Pedro no podía bautizarlo si es un incircunciso. Y claro, pero viendo el problema, convoca un concilio, el famoso primer concilio de Jerusalén. Hacia el año 45 parece que es la fecha, ¿no? Aproximada, ¿no? Y convoca ese concilio a todos los que dirigían las comunidades ahí para plantear ese tema que ha suscitado Pablo sin querer, porque Pablo, saltándose todo, empezó en las comunidades gentiles a bautizar a incircuncisos para callao. Los bautizaba. Lo que dirá en la carta a los Gálatas, porque no hay ni judío ni gentil. Ya con Cristo se ha superado ese anatematizar los que no son judíos circuncisos, ¿no? Y entonces, claro, ahí ve que el que era en la comunidad visto como un riesgoso de herejía, ahora un convertido a la herejía, Pablo, resulta que Pablo parece que tenía razón. El Espíritu, por medio de Pedro, le ha dado la razón a la postura de Pablo, ya superando
el que para poder ser bautizado hay que ser circunciso. No hay ni judío ni gentil, no hay circunciso o incircunciso, ¿no? Y entonces el Concilio de Jerusalén dice, va Pablo con Bernabé, calladitos, están en el concilio, dice el texto, pero no dijeron nada, y Pedro va también, y Pedro sí que tuvo que hablar. Y entonces Pedro, el tema de los hechos, fíjense el capítulo que viene después, el capítulo 15, es cuando Pedro tiene que ir y vuelve a contar, sale dos veces, sale contado en el capítulo 10 y 11, lo que le pasó en casa de Cornelio, y vuelve a salir en el capítulo 15, cuando él tiene que explicar lo que le pasó en el concilio, para legitimar ante Santiago porque ha bautizado a Cornelio. Y una vez hecho eso, Santiago tiene que bajar del burro, tiene que asumir, tiene que corregir su convicción previa de diferencia entre circuncisos e incircuncisos. Pablo tenía razón, eso corresponde al Espíritu. Y por eso sale en el capítulo 15, el versículo 6, dice, por tanto, sale por primera vez la palabra dogma, ha sido la opinión del Espíritu, y por tanto la nuestra, que no hay que pedir nada más. Y edoxen, ha sido la opinión del Espíritu, la interpretación correcta es que no hay ni judío ni gentil. Y entonces a partir de ahí empieza a juntarse las comunidades, a ser mixtas, judeo-cristianas, ya con cristianos gentiles mezclados con gentiles. Ahora, mantuvo en las comunidades una cierta diferencia, gente como Santiago mismo, que tendía, digamos, a ser judaizante, integraba, como nos ocurre hoy con el concilio entre tradicionalistas y abiertos, ¿no? Ese tema pesa se mantiene problemas, no era fácil, ¿no? Y de hecho se ve en el mismo capítulo 15, cuando mandan la cartita, lo que sería la primera constitución conciliar, una vez se han reunido, hay una carta que firma Santiago con los que estaban en el sínodo, ¿no? Para las comunidades de Pablo, donde hay el problema, ¿bautizamos o no bautizamos a incircuncisos? ¿No? Les manda la cartita diciendo, mira, ha sido la opinión del Espíritu que no hay, pero añade interpretaciones, letra chica, y es cuando añade ahí el capítulo 15, dice, pero porque viene del judaísmo el cristianismo, aunque no haya ni judío ni gentil y el Espíritu esté igual en ellos, sin embargo, que en la comunidad, estos gentiles que se integran bautizados, dos cosas les pide: que no coman carne inmolada a los ídolos, que si van a comprar y es una carne que ha sido inmolada a los ídolos, no la coman, mantienen el kosher, cierto tema, y la otra, la famosa porneia, que se abstengan de la porneia, que traducen por la fornicación, pero porneia, probablemente ahí hay otro tema, y es que en el mundo helénico la educación implicaba la gimnasia. Gimnes significa desnudo en griego, ¿no? Hacían gimnasia desnudo y se valoraba la desnudez, sobre todo masculina, ¿ya? Y por tanto con el miembro incircunciso masculino, ¿entiendes? Lo más sagrado del signo de machista, pero el más sagrado del signo de pertenencia al pueblo de Dios, la circuncisión. Entonces, en el teatro y en la escuela teatral había incircuncisos. Y cuando iban estos, o judíos también, iban al teatro, viendo a los efebos incircuncisos, podían avergonzarse de su circuncisión, o sea, del signo de la alianza judío. Y eso es lo que les pide: absténganse de la porneia, o sea, de ir al teatro donde hay el desnudo masculino que tienta. No es un tema sexual, es un tema que puede afectar el valor de la circuncisión, ¿ya? Ahora, Pablo, en el tema del kosher, en 1 Corintios, cuando una persona le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos si voy al mercado a comprar carne? ¿Cómo sabré yo si ha sido inmolada o no? ¿Qué hago? Y Pablo que le dice, mira, no preguntes y come la carne que necesites, ¿no? Porque la carne inmolada a los ídolos no son nada, da lo mismo, todo es carne profana, de manera que no preguntes. Ahora, si alguien te dice,
esta carne ha sido inmolada y sabe que tiene algún problema, para no escandalizarla, dice, no compres de esa, compra de la otra. O sea, relativízalo. Porque yo, si tengo que escandalizar por mi libertad de comer la carne, no voy a comer carne el resto de mi vida, dice Pablo. Relativiza, ¿ya? Es una epiqueia, una interpretación ampliada, dialogante, pero que está en Santiago porque todavía quiere mantener ciertos elementos judaizantes dentro del primer cristianismo. Que obviamente eso irá desprendiéndose a medida que haya más gente gentil de origen en las comunidades cristianas, se irá diferenciando el cristianismo del judaísmo cada vez más, ¿ya? Cada vez más, hasta ser una religión gentil del cristianismo y quedar el judaísmo como una religión judía, a diferencia, muy diferencia del cristianismo. Ese es el tema fuerte primero que hay ahí. Yo querría saltar ahora esto, para ver etapas, a ya el tema del siglo IV, cuando ya la Iglesia ha superado la persecución, porque antes de esto hay toda la persecución, esta herejía que primero es perseguida por el Sanedrín, y marca la persecución donde estaba Pablo todavía contra Esteban y así, después pasa a ser la persecución del imperio, y son tremenda persecución de los cristianos durante todos los primeros 300 años del imperio romano, ¿no? Las peores son las de Diocleciano y Decios, entre más de 100.000 cristianos muertos por ser cristianos, ¿no? Hasta que llega un momento, en el siglo IV, con Constantino, que hace un decreto de tolerancia, se da cuenta que han sido muy brutos y hace un decreto de tolerancia. De hoy en adelante no vamos a perseguir a nadie por sus creencias religiosas, que aprovechó el cristianismo sobre todo ese decreto, porque era el más perseguido, pero también otras religiones lo aprovecharon. Cesó la persecución por razón religiosa con el decreto de Constantino, que es un decreto más político que religioso, ¿no? Quiere evitar que el imperio... Ahora después se irá agudizando ese tema, querrá el imperio fortalecerse más, porque va separándose, ya se ha separado entre el imperio romano y la nueva Roma, Constantinopla, ¿no? La antigua y la nueva. Y ya con Teodosio, el 381, es cuando ahí ya, ¿sabes qué más? Para unificar políticamente el imperio necesitamos una religión que lo sacralice, el cristianismo, ¿ya? Y emite el decreto de Tesalónica de que de ahora en adelante el cristianismo es la religión oficial del imperio romano. Y nació la cristiandad, el imperio políticamente protegido, persiguiendo a los que no son cristianos. Cambia el tema, ¿no? Ese es el tema fuerte que hay ahí. Ahora, y entonces con Constantino, el 325, fue él quien, para ya empezar esa unidad del imperio, que había interpretaciones del cristianismo, ya no judeocristiano, al interior del cristianismo diferenciadas, que tenían riesgo de ser parciales o herejías, ¿no? Parcialidades, ¿no? Interpretaciones parciales, surge el fenómeno de Arrio, en el siglo IV, Arrio, un diácono de Alejandría, un teólogo importante, muy honesto, ¿no? Que empieza a darse cuenta de algo que estaba, en cuanto a la interpretación de la figura de Jesús que había hecho Pablo en la primera comunidad cristiana. Si era Dios o no era Dios Jesús, ¿no? Que venía de Dios, ningún problema. Eso era, que Jesús era el Cristo, el verdadero Mesías enviado, sí. Ahora, es Dios, es enviado de Dios también. Pero es Dios, es de la misma naturaleza de Dios, porque venía el tema, si es de la misma naturaleza de Dios, pero diferente a Dios, hay dos dioses. Y empieza a entenderse que eso es un dualismo, no es monoteísmo, es ruptura del monoteísmo. Y esa es la primera racionalidad que tiene el arrianismo de Arrio. Dice, no, Cristo es criatura, no es creador.
porque si no es Dios, o si no, Cristo es una especie de encarnación del Padre, el Padre encarnado, no es otro Dios, o si no hay dos dioses, ¿no? Ese es el tema gordo que está ahí. Y entonces Arrius decía, no, consideraba, es criatura, pero una criatura como un demiurgo, la primera criatura. Dios tiene una criatura primera en la cual ha creado todas las demás criaturas, como el concepto de demiurgo, ¿no? Un mediador de Dios hacia el mundo creado, en quien todo ha sido creado en esta primera criatura. Y claro, ese era un tema. Y otros decían, no, es Dios, y había textos bíblicos que daban para, yo y el Padre somos una sola cosa, o bien el Padre es mayor que yo, dicen otros, dicen, ¿en qué quedamos? ¿Es lo mismo o uno es superior al otro? Uno es Dios y el otro, ¿entienden? Es el primer debate de Arrio, que provocó, rompía, porque Arrio tenía mucha fuerza en Alejandría, y Alejandría había sido la ciudad que le hizo la competencia a Roma desde la época helénica, con Cleopatra. Casi logran cambiar la capital del imperio en lugar de Roma, que fuera Alejandría, ¿no? Después de Alejandro Magno. De manera que era muy importante ese personaje, Arrio. Y al final, bueno, eso provocó que Constantino, él quiso personalmente convocar el concilio. Y convocó a los obispos de la onda de Arrio, incluyendo a Arrio mismo, y obispos de la otra onda, para ver si se ponían de acuerdo para unificar, sacar un dogma unificante del cristianismo, porque políticamente eso afectaba a la unidad del imperio también, ¿ya? Y ese fue el tema gordo del primer. Y ahí es cuando, claro, Constantino vio que los que tenían, ahí intervinieron algunos obispos especiales, ¿no? Con fuerza, hay mucho poder imperial, Atanasio, por ejemplo, ¿ya? Y al final Constantino se dio cuenta de que Arrio tenía minoría, que era el que hacía el problema, y decidió dar la razón a los obispos contra Arrio y excluir a Arrio, y lo exilió. Simplemente lo castigó con el anatema a Arrio. Y fue anatematizado como hereje, exiliado políticamente también, ¿no? Se le quitó ¿entiendes? Y ahí quedó lo que había, aunque no se conserva, digamos, la conclusión, pero lo que se ve, ahora estamos en los 750 años del aniversario del concilio de Nicea, convocado por Constantino, ¿ya? El 325, y claro, convocó eso, y Nicea, ¿qué hizo? Bueno, en este problema que estaba en juego, ¿cuál fue el dogma, la conclusión dogmática? El parecer del Espíritu Santo y de los obispos, lo que se concibió como el dogma, la conclusión dogmática a partir de los textos bíblicos, y está en el credo que conocen, el credo niceno, ¿no? Que dice que Jesús es engendrado, no creado. Ese no creado va contra Arrio, es engendrado eternamente, desde que hay padre hay hijo, porque no puedes hablar de padre si no hay hijo. El padre es padre porque hay hijo. Por tanto, es tan eterno como el padre, porque el padre es padre porque hay el hijo. Es padre e hijo, es una realidad eterna, no uno detrás del otro, porque si no, no habría padre si no hay hijo simultáneamente con el padre, ¿no? Es una relación relación de alteridad, yo tú, padre, hijo, hijo, padre, ¿no? Y por tanto es eterno, es engendrado. Aquel texto del prólogo de Juan que citan ahí, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer la realidad de Dios, ¿no? El prólogo de Juan. Y en ese tema queda adquirido y excluido Arrio y los arrianos, que consideraban que no era Dios, sino que era la primera criatura. No es engendrado, no creado, contra Arrio, ¿no? Y así se superó. Pero claro, quedó el anatema, la primera herejía oficial de la cristiandad, que es el arrianismo, ¿ya? Que todavía quedarán muchas tendencias hasta el 351, que tuvo que reunirse otro concilio, ahora en Constantinopla, en la Nueva Roma, para acabar de aclarar eso, y todavía seguirá hasta el siglo V en Éfeso, el concilio tercero de Éfeso, para aclarar en qué consiste eso que Cristo sea de la misma naturaleza del Padre. Es engendrado, no creado, y además, añadir al credo, es homoousios, de la misma naturaleza del Padre. Y los arrianos interpretaban homoiousios, una yot de diferencia, o sea, es semejante al Padre,
un poco como el Génesis dice que es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya es semejante al Padre, no igual. No es homos, es homoios. No es igual, sino semejante. Y el homoios semejante es la tendencia arriana, ¿ya? Por lo mismo, en cambio, lo que definió el concilio es que es de la misma naturaleza del Padre, ¿ya? Y por tanto no creado consubstancial, que decimos, de la misma substancia del Padre, ¿no? Ven el primer problema que se mantuvo, ¿no? Y eso seguirá. Hay otro problema de ese periodo que es que el Imperio Romano, hasta que llegó el cristianismo a Roma en el primer siglo ya, con la tradición de Pedro que llegó y con Pablo, y hay una comunidad en Roma a la que escribe Pablo, los romanos, ¿no? En ese primer siglo se encuentra ese cristianismo que llegó allí, que celebraba la Pascua cristiana, la Eucaristía y el bautismo de la comunidad cristiana, se encuentra en Roma con un culto mistérico que había sobrevivido de la antigüedad romana, el que sobrevivió hasta el siglo IV, que es el mitraísmo, el culto a Mitra, con el culto mitraico y sacerdotes mitraicos, y mucha importancia. César había sido mitraico, ¿no? En la guerra de las Galias, César, antes de ser emperador, cuando luchó en la guerra de las Galias, los soldados hacían culto mitraico y en la frontera entre Cataluña y Francia, tocando al Mediterráneo, se conservan todavía cuevas de la época de las Galias, ¿ya? En que hay grabados mitraicos, en que se ve el toro que está ahí, con el puñal del sacerdote de Mitra que mata al toro, y de la sangre del toro brota la nueva vida, porque el toro hace que todo resucite. Es un misterio de muerte-vida, de muerte-resurrección de un toro. De ahí vendrá la corrida de toros, ¿no? Que sale de Oriente, por eso va vinculada al sol, y la constelación de Tauro está en el cenit del sol. Tiene que ver con Mitra, y la corrida de toros tiene que ver con Mitra. Todos son orígenes del culto mitraico, era importantísimo. Y ese culto mitraico es el que era más fuerte en el imperio cuando llegó. Y llegó un momento que el cristianismo, claro, antes perseguido en parte porque que viene con esta cultura de un misterio nuevo, con un protagonista judío crucificado, a combatir con el mitraísmo del Imperio Romano, que se han creído. ¿Entienden? Era despreciable eso. Y entonces viene el enigma, hasta que se da cuenta Constantino que esto que ha sido perseguido, capaz que nos sirva para, y lo vio mejor aún Teodosio, y convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. De ese periodo tenemos algún padre de la Iglesia, por ejemplo, Fírmico Materno, un padre de la Iglesia, les voy a leer un pequeño texto de Fírmico Materno, en un libro que tiene, que se llama De los errores de las religiones profanas. Entiende por religiones profanas los cultos mistéricos previos al cristianismo, sobre todo el mitraísmo, ¿ya? Y dice así, una carta al emperador, que era Constancio II, ¿no? Hacia el 300, en la época entre Nicea y Constantinopla, está alrededor del 350 esta carta, ¿no? Y le dice a los emperadores, eran Clemente y Clemencio, eran dos simultáneos, les dice, estas prácticas religiosas que él describe, mitraicas, ¿no? Sacratísimos emperadores, deben ser completamente suprimidas. Eliminadas y cambiadas mediante las disposiciones más severas de vuestros edictos, de tal manera que el funesto error de esta presunción no infecte durante más tiempo el mundo romano, para que no se restablezca la perversidad de esta pestífera costumbre, y que todo el que intente perder al hombre de Dios no gobierne sobre la tierra por más tiempo. Eviten que venga otro Juliano el apóstata, aquí de emperador, ¿no? Que no gobierna nada que no sea cristiano, ¿ya? La cristiandad. Con este fin, el Dios Supremo os ha confiado el imperio. Con este fin os ha confiado el imperio, para que a través de vosotros sean reparados los daños de esta plaga mitraica, ¿no? Y es mejor que los liberéis por la fuerza antes de dejar que se arruinen voluntariamente. Incluso aunque se arruinaran voluntariamente, hagan más rápido, los eliminan por la fuerza. Fírmico Materno. Un anatema brutal.
parece Josué frente a los cananeos, ¿no? Y anatema, en nombre de Dios, a matar a los mitraicos. Y se sabe que hubo capillas cristianas construidas sobre templos previos mitraicos, y sospechan algunos que incluso estaba enterrado ahí el sacerdote mitraico previo, bajo la capilla cristiana. Una brutalidad que recuerda un poco lo que hace Netanyahu. Repite lo que le hizo Hitler a ellos, ahora él lo hace a los otros, ¿no? Pues aquí lo mismo. Lo que le hicieron el imperio antes a los cristianos, ahora él propone que haga lo mismo con esa brutalidad, digamos, fílmico-materno, un padre de la iglesia. San Jerónimo tiene otra carta un poco similar en esa época, ¿eh? En esa época había un elemento que el poder es atractivo. Si tenemos el poder a favor, es funcional a nosotros, ¿no? Y es la ambigüedad del origen de la cristiandad, ¿no? Que marcará la ambigüedad del cristianismo del siglo IV, que empezó a copiar muchos elementos del poder senatorial romano que estarán presentes en la cristiandad, en el tratamiento casi imperial del Papa y de los cardenales, toda esa forma principesca o monárquica de la Iglesia en sus formas, es del Imperio Romano del siglo IV. Se asumió en la Iglesia, se mundanizó, digamos, el primer cristianismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo previo, el de Jesús, de la primera. Pero esa es la ambigüedad que tenemos de la cristiandad, que sigue hasta hoy día y que ha tenido... Bien, eso. Ahora, saltando, porque me quedan... Saltando en otra, pasemos a otro momento, que es ya el momento en la Edad Media, que quizá la ambigüedad mayor en este tema también de la tematización es el tema de los cátaros. En el siglo II, en 1209 partió, ¿no? El Papa era Inocencio III, el Papa uno de los más poderosos que ha habido, ¿no? Inocencio III. Inocencio III convocó cruzadas contra los musulmanes, ¿no? Y tuvo a el rey de Pedro IV de Aragón, digamos, en las Navas de Tolosa en 1212, que lo condecoró como hijos de la Iglesia especial porque ganó a los musulmanes en las Navas de Tolosa, evitó ya, y todo eso. Ahora, en ese mismo periodo, el Papa se dio cuenta de que en Occidente, en el sur de Francia y norte de España, lo que era el Languedoc, que se llamaba, había un problema, dice, que es peor que el del el peligro musulmán. Es un peligro que tenemos al interior de nosotros mismos. Es un poco como Trump ahora en las noticias últimas, ¿no? Que dice, el peligro no son ni los rusos ni Gaza, está en New York y el ejército tiene que combatir al enemigo que tenemos dentro del país. Pues hay lo mismo. Y entonces le dijo Inocencio III a Pedro IV que dejara al mundo musulmán tranquilo un tiempo y que ahora se hiciera una cruzada contra los cátaros, que eran cristianos que venían de la época maniquea. San Agustín tuvo influencias de ellos, San Francisco de Asís también, la época en que leyendo el Evangelio veían que era un tema de pureza, de desprendimiento, no de poder. Y empezaron a ver, por la Iglesia tiene empezaron a criticar el poder eclesiástico y a vivir pobremente. La buena gente que llamaba, la bonne gent del Languedoc, los cátaros, eran monjes, célibes, austeros, vivían en comunidad. Y la gente los admiraba y se dejaba consolar por ellos, tenían un rito, el consolamentum, casi lo preferían más que los sacramentos de la Iglesia, y empezó a tener una envergadura tremenda en el sur de Francia, los cátaros, desde Toulouse hasta Béziers y por el sur hasta el Pirineo, e incluso más allá, del otro lado del Pirineo, hacia el norte de España, de Cataluña. Todo eso, el Languedoc, era y llega un momento en que el Papa Inocencio III toma como al general del Cister, Arnaud d'Amaury, era monje cisterciense, el general del Cister, y lo nombró el jefe de la cruzada contra los cátaros. Y en 1309, el d'Amaury, llamando a gente católica, digamos, con fuerza, reunió caballería, y emprendió una cruzada contra los cátaros en el Languedoc, empezando por el lugar llamado Béziers.
y en julio del 1309 viene la invasión de esta cruzada convocada por Inocencio III, dirigida por el cisterciense Arnaud d'Amaury. Entran ahí. Con que está muy amurallada la ciudad de Béziers, se defendían hasta que lograron abrir un boquete, y entonces hay ese famoso texto que se atribuye a él, a Arnaud d'Amaury, en que le dijeron, oiga, él le dijo, maten, o sea, hagan anatema con todo el mundo, mátenlos a todos. Y le dijeron, pero hay muchos católicos, no todos son cátaros aquí, ¿no? Herejes, si hay católicos. Dice, bueno, mátenlos a todos, Dios ya hará la diferencia. Y no dejaron uno vivo, la masacre de Béziers. Arrasaron con todos, eliminaron a toda la gente, como el anatema de Josué, es parecido, el primer gran anatema anticátaro. Y siguió toda la cruzada, después hasta Toulouse, intentó invadir en Toulouse. Pedro IV de Aragón, que era el rey, iba desde Toulouse hasta Valencia, el reino de Aragón, todo era reino. Y entonces le dice, pero este papa, el papa lo excomulgó, porque no lo obedecía. Dice, pero son mis ciudadanos, ¿cómo voy a perseguir y matar a mis ciudadanos? ¿No? Y era buena gente los cátaros, ¿no? Y entonces él se opuso a eso, y entonces el papa simplemente le quitó el apoyo a Pedro IV, a pesar de que había ganado las Navas de Tolosa, y se las dio al rey Galo, Augusto se llamaba, ¿no? Que tenía un general, Simón de Montfort, y encargó él a Simón de Montfort la conquista del Languedoc y enfrentó a Pedro IV. Y Pedro IV fue a defender Toulouse, la capital, ¿no? Y en esa lucha entre Pedro IV y Simón de Montfort, Pedro IV murió en la guerra. Simón de Montfort mató, y Inocencio IV, en agradecimiento, regaló todo el Languedoc a el rey Franco. Y el sur de Francia, que era el reino de Aragón, hoy es Francia. ¿Entienden? Y los catalanes no le perdonan a Inocencio IV que les haya quitado toda la Cataluña norte, que llaman, al norte del Pirineo, ¿no? ¿Entienden? Es un tema. Entonces, Inocencio IV es este papa, digamos, tremendo. Ahora, para darle más fuerza a esta cruzada anticátara, convocó Inocencio IV el concilio llamado Cuarto Concilio de Letrán, en 1215. Un concilio, con la idea de que el concilio condenara a los cátaros como dualistas, porque ellos venían de un dualismo maniqueo, un poco lo que San Agustín también lo había tenido un poco la influencia, de que hay como dos fundamentos, uno bueno y otro malo, el cuerpo va vinculado a lo malo, el alma es buena. Ese maniqueísmo, ese riesgo de dualismo, y hay buenos y malos, predestinados al bien, predestinados al mal, esos temas dualistas, los que tenían los cátaros, y los optaban por los puros, se sentían predestinados por Dios, somos de los puros, Dios nos ha hecho de los buenos, ¿ya? Y en cambio los poderes eclesiásticos eran malos porque abusaban del poder, ¿ya? Entonces, este dualismo entendido así, lo quiso Inocencio IV rechazar por otro, condenando el dualismo maniqueo, el dualismo cátaro, ¿no? Incluso ahí tuvo que defender el concilio a los diablos. Los diablos son creados buenos, pero ellos se han pervertido. No hay buenos y malos, Dios lo ha hecho todo bueno, no hay sustancias, es carencia de bien el mal, no es otro fundamento, ¿no? Ese tema contra el dualismo es lo que caracteriza al Concilio IV de Letrán contra los cátaros. Y a partir de ahí, con que quedaron muchos cátaros clandestinos, porque esos temas son... entonces vino el papa que viene después, Gregorio, no sé qué número es, el Gregorio IX, hacia el 1231, empezó ya formas inquisitoriales. La Inquisición partió con gente, dominicos, sobre todo se tomó el origen de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Y su carisma, ¿no? Como los que podían discernir, inquirir, a ver dónde había riesgo de herejía y dónde no, dónde estaban cátaros camuflados y dónde no, ¿entienden? Y nació así las primeras formas inquisitoriales, que incluye acepta la tortura. Para inquirirlo mejor, pueden torturar y obligar así a que digan la verdad para pescar a la gente. Y ahí hay
una sacralización de la tortura por parte de Gregorio IX en una encíclica, ¿no? La DINA tiene sus patrones eclesiásticos también. ¿Ya? La legitimación religiosa de la tortura, como la tiene el anatema del Antiguo Testamento, a menudo, ¿no? Ese tema. Y entonces vendrá ya propiamente el Papa, otro factor que se junta ahí, es el Papa Bonifacio VIII, en 1300, ¿no? Bonifacio VIII quiso ya volver a usar la religión en función del poder eclesiástico. Los cátaros fueron un tremendo peligro que llevaba a que perdiera poder la iglesia institucional. Y por eso con la condena en el concilio siguió después hasta el 1244 con la famosa masacre o quema 200 cátaros en Montsegur, en una montaña al sur de Francia, ¿no? cerca del Pirineo, en donde subieron la montaña y lograron aislarlos. Ellos se entregaron cantando, porque consideraban que ahora ya no se reencarnarían más, accederían a la manera que van cantando a la hoguera. 200 cátaros, y se considera que ese 1244, con la quema de esos 200 cátaros, se terminó el catarismo, se extinguió del 1209 al 1244, el periodo fuerte del catarismo, ¿no? Y terminó con eso. Y ya con eso, en 1300, Bonifacio VIII, el Papa Bonifacio VIII, quiere hacer ya recuperar el poder eclesiástico. ¿Cómo? Con las indulgencias famosas. ¿Y qué creó para ello? El jubileo, que hoy celebramos un jubileo este año también, ¿no? ¿De dónde viene? De 1300. Lo inventó Bonifacio VIII. El jubileo del cristianismo lo había tenido con otra significación el judaísmo antiguo cada 50 años, cada 100 años, y Bonifacio VIII dijo cada 50 años, después quedó cada 25, ¿no? Y en 1300 el primer jubileo convocado por él, con toda la cosa de que vengan a Roma, ganen el jubileo, o sea, hagan el jubileo para ganar la indulgencia plenaria in hora mortis, el perdón de Dios, como resultado de su peregrinación y la limosna que dejarán viniendo a Roma a visitar las tumbas de Pedro y Pablo, las basílicas, ¿no? Bien, y ahí el 1300 Bonifacio VIII. Fíjense que en ese periodo, en 1300 Bonifacio VIII es el jubileo, la convocatoria al jubileo primero, que es una bula, Antiquorum Habet Firna del 1300, ¿no? La bula convocando el primer jubileo, y 8 años después salió publicada la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, y en esa yo me tomé eso es un tema notable, porque en la Divina Comedia hay 3 partes, como saben, hay el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿no? Las 3 partes. En la parte segunda, del infierno, hay un canto, el canto 18, del descenso al infierno, que va Dante con Virgilio, ¿no? Con el guía, y hay un punto que está implícito Bonifacio VIII, sin decirlo, y el jubileo, recién iniciado, y él veía a Dante que eso era malo, era pecado, era usar a Dios por vanidad, y mete a la gente que llegaba al jubileo en el infierno, en el capítulo 18, y dice, les leo el texto, el pedacito: allí estaban desnudos los malvados, una mitad iba dando la espalda, otra de frente, con pasos más grandes, tal como en Roma la gran muchedumbre del año jubilar, tal como en Roma la gran muchedumbre del año jubilar, allí en el puente precisa cruzar en doble vía, porque por un lado todos van de cara hacia el castillo de Sant'Angelo y a San Pedro marchan a cumplir el jubileo, y de otro lado marchan hacia el monte. De aquí y de allí, sobre la oscura roca, vi demonios cornudos con flagelos que azotaban cruelmente sus espaldas. ¡Ay! Cómo hacían levantar las piernas a los primeros golpes, pues ninguno esperaba el segundo golpe ni el tercero, ¿no? Los que hacían la procesión jubilar están en el infierno. Dante, obviamente que era... y que es el contexto. Y por tanto está ahí una crítica tremenda a la convocatoria del Papa Bonifacio. Algunos también han visto en alguna de las imágenes del infierno que sería Bonifacio VIII, pero no sale como nombre nunca. Salen otros con nombre, pero ese no. Pero es interesante ver ya cómo Dante marca una
toma de conciencia del riesgo de usar a Dios por vanidad, en ese llamado a ganarse la indulgencia pagando y abonando un turismo en Roma que da mucha plata. Y que es la ambigüedad que tienen los jubileos. Y este Papa Francisco anterior, claro, que tocaba, se dio un esfuerzo por hacer una teología del jubileo que ojalá superara ese riesgo. Pero claro, el riesgo sigue ahí. Y este otro Papa está metido en que la gente va a Roma a ganar la indulgencia. Y sigue presente ese tema, esa posible ambigüedad de usar a Dios en función del poder eclesiástico, ¿ya? Sobre todo en términos Bonifacio VIII, ¿no? Y luego, fíjense que hay un autor que yo tengo aquí, que publicado en Roma la obra del 2008, se llama Pieter Luigi, que llama a Bonifacio VIII, dice, la hierocracia de Bonifacio VIII, titula al papado de Bonifacio VIII como hierocrático, el poder teocrático, la hierocracia de Bonifacio VIII, ¿no? Bien, después vino, el último salto debería ser, el siglo XV a 1478, es cuando los reyes católicos en España, de acuerdo, no solo de acuerdo, o sea, le piden al Papa, que era Sergio IV, le piden la fundación de la Inquisición en España, en Andalucía, en la católica España, para asegurar la persecución de los que no son católicos, que podían ser musulmanes camuflados o judíos camuflados. Y es la búsqueda de los falsos cristianos que son judíos o musulmanes camuflados. De ahí viene una palabra, han oído hablar de la palabra árabe, carajo, los carajitas, que es una herejía que mató a alguien. Pero carajita, ¿qué significa? Son camuflados, musulmanes camuflados, porque claro, la guerrilla tiene que camuflarse, son los carajos, los que tienen camuflado que lo que aparece no es lo que son. Ya hay que descubrir que detrás de esa apariencia hay otra cosa que es peligrosa. Son unos carajos, de ahí viene el sentido peyorativo de carajo, ¿no? Y en España hay una cosa que llaman el carajillo en los bares. ¿Y el carajillo qué es? Es un coñac camuflado en café. Entonces van los camioneros, piden a un bar un carajillo y toman café. Y aunque los piden, no se tome café. Cuando no existía el análisis de la sangre, pasaba por café, porque les servían café, pero con malicia. Un carajillo. Y sigue, de ahí viene, ¿no? Es el carajo camuflado. Y entonces, claro, la Inquisición era discernir para los reyes católicos, quería volver a la católica España, ¿ya? Y entonces, en 1478, crea la Inquisición española, entregándola a los dominicos, Torquemada, el gran inquisidor español, del cual habla la novela de Dostoyevsky, ¿no? El gran inquisidor de los hermanos Karamazov, ¿no? El gran inquisidor, Torquemada, que es muy interesante, porque hay una vista desde el mundo ortodoxo de Dostoyevsky, cómo llega Jesús, se encarna en Sevilla, Jesús mismo, y topa con el gran inquisidor que busca herejes, es inquisidor, y se encuentra con Jesús, no se fía de él, y lo llama al tribunal de la Inquisición, para ver, y hay un diálogo entre Jesús y el gran inquisidor. Y Jesús le dice, bueno, yo soy Jesús, y tú eres el representante del cristianismo, algo tiene que ver yo con la iglesia cristiana que tú estás ahí defendiendo. Y el otro dice, sí, pero tú, ¿por qué viniste? Si ahora mandamos nosotros, le dice en la novela. Tú te fuiste y nos dejaste a nosotros encargados. Y al final, como que no se entiende, porque eso sí, pero eso es la iglesia cristiana, no, yo soy Cristo, entonces lo condena a muerte como hereje. Y Jesús aparece sentenciado por el gran inquisidor Torquemada como hereje, anatematizado. Es el mundo al revés, ¿no? Pero es un riesgo que se ha dado a veces. A veces se ha dado, ¿eh? El Evangelio de repente choca con la iglesia. Choca, ya, desde el Evangelio, como chocó. Ese es el tema. Termino en este contexto, lo último que les digo, y es se dio en 1487, se inicia la Inquisición española,
y en 1492 llegó Colón, financiado por los Reyes Católicos, llegó a América, el nuevo ampliación del Imperio Español de los Reyes Católicos, ¿ya? Con Colón, en 1492, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que antes, ese mismo año, si no recuerdo mal, es en marzo del 1492, es cuando los Reyes Católicos logran, con la Inquisición, que ya está funcionando hacía unos pocos años, ¿no? Logran detectar y expulsar de España a todos los musulmanes y todos los judíos. En marzo es la expulsión de judíos y musulmanes de España con el decreto que llaman de Granada, hecho en Granada, en el sur, en que todos los judíos y musulmanes tienen que salir afuera, si no los han matado antes, ¿no? Y viene eso, en marzo. Y en octubre, el 12 de octubre, no, llegó Colón a Roma, a América. Y entonces, claro, vino el problema, más tarde vendrá el 1500 y tanto, llegó, claro, empezaron a abusar del poder, a matar indígenas, a cristianizar a la fuerza, ¿entienden? Y a usar esclavos y a llevárselo a España y mostrarle esta gente rara, digamos, a los españoles ahí, cuando llegó después del segundo viaje de Colón, les llevó indígenas así, como después harán en París, mostrándolos en un museo, ¿entienden? Esa barbaridad se hizo con el poder imperial español y la Inquisición, que se trasladó a América. Hay muertos por la Inquisición en Lima, después de en el siglo XV y XVI ya, ¿no? Y entonces, toda esa temática, ¿a qué llevó? A que cuando el padre de las casas se convierte, como lugarteniente, como va a serse la América, ¿no? Que llamaban, y de repente viendo lo que ocurría y mirando a un dominico, Montesinos, lo que decía sobre lo que había hecho Colón y sobre todo su hermano en Cuba, la barbaridad inquisitorial, la barbaridad, digamos, de salvajadas que hizo, el hermano de Colón, tremendo, que tenía la autoridad en la Cuba primera. Entonces este dominico Montesinos hizo un sermón tremendo, del cual se queja la Isabel la Católica, de que se ha creído este monje, este fraile, ¿no? Y al final el padre de las casas quedó tan admirado de Montesinos que quiso hacerse dominico, y se convirtió a dominico, y empezó la defensa de los indígenas, y escribió la obra famosa, en ese periodo, de único vocationis modo, la única forma de trasladar la vocación cristiana, que es la misericordia, no el poder. Y hace una crítica a la conquista, a cristianizar por el poder. Es un tema bien notable esa obra del padre Bartolomé. Ahora, ¿qué ocurrió? Que chocó con él seguramente un obispo o un clérigo de Perú, español, obviamente, ¿no? Que quería ir contra el padre Bartolomé de las Casas, y se conserva la carta que él mandó y escribió, conocida como el parecer de Yucay, el parecer de Yucay. Y fíjense lo que es, les voy a leer el texto, breve, y con esto termino, del hecho de la coincidencia de que en marzo del 1492 fueron sacados de la católica España todos los no católicos, la expulsión de judíos y musulmanes, de todos los herejes para afuera, y unos meses después, en octubre, Colón llega a América, interpreta que el descubrimiento de América es el regalo que Dios le hace a los reyes católicos por haber expulsado a todos los infieles de España. ¿Ya? Le regala América. ¿Ya? Y fíjense el texto que sale al parecer de Yucay, y al cual aludirá después la misma Isabel la Católica, le fue muy bien eso, ¿no? Dice el texto, el fragmento, se las dio, las tierras de América, dice, se las dio el mismo año, 1492, que ellos acabaron de restituir a su divina majestad los reinos de España. Y porque más claramente se entendiera esto, si no estamos ciegos, se las dio, las Américas, Dios a los reyes católicos, por el más alto título
de cuantos todos los reyes cristianos poseen, dándoselo no por armas, sino por mano de su vicario, el Papa Alejandro VI, en la tierra, el vicario, la bula del Papa entregándole a los reyes católicos la nueva tierra, ¿no? Pues ellos, los reyes de España, le dieron a Dios, los de España, del mismo arte, sin dejar en ellos dominio de un moro, pues en lo de Granada, el decreto de expulsión, se acabó todo, quedó la católica España limpia, sin paganos, sin gente, no, ¿entiendes? Una barbaridad. Interpreta que el descubrimiento de América es el regalo de Dios a los reyes católicos por haber expulsado a todos los herejes de España. Es el famoso decreto de Yucay, ¿no? Una tremenda... Para que vean, digamos, tenemos en la historia tremendas ambigüedades, ¿eh? Y usando a Dios en función de esa tremenda ambigüedad de poder, ¿no? A veces por parte de buena gente y otra parte por parte de gente hipócrita, también hay de todo ahí metida, ¿eh? Bien, yo querría dejarlo aquí hoy y darles la palabra. Hoy quedan los 20 minutos, hoy llegamos más a tiempo, ¿no? Y el próximo día, ¿qué salto querría hacer? Vemos esto aquí, vemos, ya dije, el 1300 es el jubileo para ganar la indulgencia plenaria. Tendremos que saltar el próximo día y ver qué pasa con la reforma de Lutero. Y en 1517 la reforma empieza por la crítica contra las indulgencias, o sea, contra el jubileo, que llevaba ¿entiendes? Veremos ahí el tema, cómo se da, y ahí entramos en otro conflicto, que es el conflicto que hoy llamamos ecuménico, de cómo parte el tema de Lutero, todo lo que implica Lutero, cómo es anatematizado, cuál es la relación entre Lutero y el Concilio de Trento que responde a Lutero, y qué hay ahí, qué hay de diálogo, qué hay de anatema en ambos lados, ir viendo eso, porque después será uno de los hilos de la evolución en la Iglesia desde el anatema al diálogo. Y entonces vendrá en el siglo XX ya el diálogo ecuménico y el mismo Concilio Vaticano II y hay críticas tremendas a todo lo que es anatematizar a los hermanos, es más lo que nos une que lo que nos separa, son hermanos protestantes, no son herejes sino hermanos, ¿entiendes? Todo el tema este es una evolución. Veamos el punto de partida de eso, que es en qué consiste la reforma de Lutero mismo y su enfrentamiento con, que le llevó a ser anatematizado, ser excomulgado de la Iglesia por parte del Papa Pablo II y León X, ¿no? En 1517 en adelante. ¿No? El parte de la reforma siendo agustino católico, ¿no? Después vendrá la excomunión, su boda, él se casa con la Catalina de y al final es, antes de morir, digamos, murió en 1546, es excomulgado, ¿ya? Y entonces ya queda con otros, se produce la ruptura en Occidente entre las iglesias católicas y las iglesias cristianas, protestantes. Veremos eso el próximo día, centrándonos en ese punto, ¿no? Para ir avanzando en la línea del anatema hacia el diálogo, ¿no? En lo posible. Bien, tiene la Antonio, palabra, ¿sí? en el chat, Maritza preguntó, ¿cómo podríamos entender esa idea de que el Espíritu llegará repentinamente sobre Cornelio? ¿Cómo se Dijo, entiende eso? cayó, dice, epepten, dice el verbo. El Espíritu de Dios cayó sobre Cornelio y su familia, que tiene una connotación, porque previo hay un capítulo en que Pedro está tramitando, está haciendo historia sagrada a ese Cornelio, ¿no? Y de repente él ha pedido el bautismo. Y viene ahí y le hacen un cursillo previo, digamos, y quiere el bautismo. Y cuando está en eso, el espíritu se anticipa. El espíritu quiere superar ese narcisismo de que solo es para judíos. Y por tanto, se salta el tramiteo y cae en directo sobre Cornelio y su familia antes de que tenga el agua. Y el agua ratifica lo que ya tiene, que es el espíritu, porque el agua significa que tiene el espíritu. Es un medio para celebrar eso, no es lo que lo produce. ¿Ya? Y entonces ahí está el tema, es bien interesante. Y el verbo que usa es bien significativo. Cayó sobre Cornelio y su familia, como interrumpió el tramiteo papal.
Y entonces, claro, produce el problema en Jerusalén. Santiago dice, pucha, que Pablo ya dan por hecho que se ha pervertido, se ha cambiado a los gentiles siendo fariseo, perseguidor, y ahora qué le pasó, pero mira, es un loco que anda por eso, pero queda lejos en comunidades ajenas, pero en Jerusalén y aquí no puede ser. Y Pedro, ¿cómo Pedro ha cambiado de opinión, no? Y entonces se tiene que convocar el concilio, porque Santiago se da cuenta que Pedro es una autoridad vinculada a Jesús, ¿no? De origen, ¿no? Y tiene que convocar el concilio y con el testimonio, eso es interesante, es el testimonio de Pedro en su experiencia con Cornelio, que lo lleva a bautizar, aunque sea incircunciso, y el mismo testimonio de Pedro que hace en el capítulo 15 en Jerusalén ante Santiago, que le vuelve a explicar lo que lleva a Santiago a que tiene que bajar del burro. Escuchando a lo que dice Pedro, dice, por tanto, aquí manda el Espíritu, no mando yo, y por lo tanto manda la cartita, vale su bautismo, aunque sean gentiles incircuncisos. Y entonces les añade, Pedro, tomen en cuenta de no hagan esto porque eso molesta a los judíos, ya. ¿Entienden? Como letras chicas. Pero en lo gordo queda la iglesia asumida como iglesia en que no hay ni judío ni gentil. ¿Ya? Queda superado ese tema. Y después en Gálatas Pablo lo añadirá. Por lo mismo que no hay ni judío ni gentil, no hay tampoco ni hombre ni mujer, y tampoco hay esclavo ni libre. En la carta a Onésimo, recuerda que el esclavo arrancado le argumentará, ahora son hermanos, es cristiano, no hay ni esclavo ni libre, aunque sea un esclavo tuyo, ahora es un hermano tuyo, porque es cristiano igual que tú, somos iguales, ¿no? Y lo manda así en la carta a Onésimo, no hay ni esclavo ni libre. Ahora, el no hay ni hombre ni mujer, Pablo está marcando todavía el peso de la tradición machista, ¿no? Porque la misma carta, después, no de Gálatas, no, pero en 1 Corintios dirá sí, pero la mujer que se calle en la comunidad. No acepto que la comunidad hable en la comunidad. Y si tiene algo que preguntar, lo pregunta a su marido en su casa. Y que se cubra la cabeza, porque el hombre puede ir descubierta, es indigno del hombre ir con la cabeza cubierta, pero la mujer, si va descubierta, como que profana, mete la profanidad de su cabellera en lo sagrado. Y hay un texto absolutamente machista, palabra de Dios, pero incrustada en la ambigüedad machista en que se mueve Pablo, que es la misma ambigüedad en que se movió Jesús también, ¿no? Y por eso solo hay 12 discípulos varones. Hoy Jesús habría tenido al menos la mitad, serían mujeres, obviamente. Es lo coherente con el espíritu que animaba a Jesús. Pero en su época era imposible, no se le podía ocurrir a un maestro ni a la cultura dominante que tuviera una mujer discípula cercana, era impensable. Y en el Evangelio es muy significativo las mujeres que entran en juego, a pesar del condicionamiento machista, que la Magdalena sea la primera apóstol, la apóstol de los apóstoles, la primera que sea la experiencia del resucitado, y ella es encargada de decirlo a Pedro, ¿entienden? Que tienen que ir a la tumba a verlo, pero antes lo ha experimentado María Magdalena. Ni su madre es la primera, es María Magdalena la primera, ni su madre, ni Pedro, ni Pablo. Es un rasgo tremendo, digamos, de superación del nepotismo y del machismo, en su raíz, ¿no? Eso está muy presente hoy día en las teologías llamadas feministas, ¿no? En la teología de muchas mujeres católicas, ¿no? Que hacen una lectura tomando en cuenta el machismo ahí para discernir el mensaje sin identificarlo con la cultura machista en que está condicionado. Ese es un tema que hay grandes teólogas actualmente en América Latina, sobre todo, que trabajan en esta línea y tienen cosas muy interesantes, ¿no? Eso. No sé, Ok. perdón, no, yo me estoy... Em, ¿Sí? Samuel tiene levantada su manito. Pregunta, Samuel. Hola Sí. Antonio, ¿cómo Hola. estás? Saludos de acá de Florida, cerca de Concepción. Sí, hola, ¿qué tal? Ya. ¿Estás Bien, aquí, mira, bueno, cerquita? cerquita, claro. Sí, mira, bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Es interesante lo que tú propones desde el lado protestante, porque yo practico ya el lado protestante. No tengo definida así Bueno, hablaremos el una próximo iglesia. día de eso. Hoy no hemos hablado de eso. Solo Claro, he avisado pero que lo que sea te, tema.
Lo que te quería decir, que yo creo, en mi experiencia y en lo que veo, que hay un gran problema en que tomamos la Biblia como absolutiva y como palabra de Dios absoluta. Entonces, tenemos miedo a criticar el texto. Hay un miedo tremendo a faltarle al texto, ya sea por este texto de Apocalipsis que dice, ay, de aquel que le quita o le añada, las plagas serán. Sí, Ya, sí. entonces, eso hace, y te debo reconocer que yo cuando empecé a estudiar también tenía mucho miedo en enfrentarme a la crítica textual del texto, o a interponerlo. Por ejemplo, lo que hablas tú del machismo que dice ser Pablo ahí, igual he escuchado a otros profesores que dicen que, por ejemplo, las cartas de Timoteo no corresponde a Pablo, que correspondería en tercera generación, y ya no sería un pensamiento directo de Pablo. Pero, Entonces, pero revelación igual, en todo caso, eso no importa, ¿no? Sí, claro, pero si no tengo el contexto, caigo en el pretexto, po, porque voy a interponer mi cultura como que absolutiva para mi tiempo y no, pues estar hablando de un tiempo determinado y ahora tengo que colarlo, sacarlo, refinarlo y ver lo que me sirve para mis comunidades hoy día. Y en el protestantismo te digo que ha caído hoy en día en esta gran falta de tomar absolutivo los textos y hoy en día prácticamente hay un éxodo masivo desde el protestantismo por lo mismo, porque como tú dices, se está impermeabilizando la gracia. sí, sí. Ahora, fíjate que en América Latina el protestantismo principal numéricamente, que es el pentecostalismo, más bien Claro, tiende al literalismo. Ahí no hay éxodo, ahí hay sí, el recepción. Crece el fundamentalismo, pentecostal. Decrecen los metodistas y los luteranismos, pero crece el pentecostalismo, o sea, el literalismo bíblico. Porque, claro, y el claro, uno fundamentalismo, de los grandes maestros de la exégesis bíblica actual es un gran luterano, Rudolf Bultmann. Es un gran luterano que es el padre de la exégesis moderna usada por los exégetas católicos, en la exégesis crítica que llaman, ¿no? ¿Entiendes? Y es un gran luterano, pero claro, que quiere discernir que lo que salva es la fe, no la ilustración ni la ignorancia. No salva una fe ajena a la razón, sino que salva la fe con razón o sin razón. ¿Ya? No es ni la ignorancia lo que salva, ni la ilustración. Salva el corazón que se deja transformar del narcisismo a la alteridad. Donde hay eso, hay la palabra de Dios no pretende informar, claro, ilustrar más, pretende transformar o salvar, ¿ya? Eso es lo que pretende. Y obviamente lo hace condicionada en una cultura que ya no es la nuestra. Y por tanto que a nivel de información en muchas cosas no nos sirve. Porque la Biblia supone que la Tierra es plana por todos lados. Era la evidencia cultural. Y casi matan a Galileo por culpa de la Biblia. Y Galileo tenía razón, como quizá tenía razón Darwin. Y no los primeros 11 capítulos del Génesis. ¿Entienden? Y ahí te obliga, que es lo que hace Bullman, con qué condicionamiento hermenéutico hay que ubicarse para superar estos conflictos que son falsos conflictos. Son falla de hermenéutica. ¿Ya? Es no captar lo que significa la palabra de Dios y lo que no pretende. ¿Ya? Y Jesús también, claro, es culturalmente premoderno y no tiene por qué no serlo. Y por tanto, y tiene cosas, Jesús, que esperaba otra cosa. Probablemente dependía también de la irrupción mesiánica inminente. Él creía eso, no pasará esta generación antes que el Hijo del Hombre vuelva. Y pasó, lo mataron y resulta que no volvió. Y engañó a Pablo. En Tesalonicenses Pablo dirá, mira, con que no pasará esta generación y él era joven, a mí me pillará vivo. Cuando venga el Hijo del Hombre, nosotros los que vivamos saldremos al encuentro de él a las nubes. Los que hayan muerto resucitarán. Y murió Pablo y no llegó el Hijo del Hombre. Y vino el milenio. Y llegó el milenio y tampoco vino. Y vino el segundo milenio y tampoco vino. Y el Apocalipsis significa otra cosa. No es una información de tiempos. Es una mala lectura. Pretende transformar, no informar también el Apocalipsis, ¿no? Y esa clave de lectura es muy importante porque si no entramos en conflictos imposibles, ¿no? Ideológicos en el fondo. Bien, de eso quizá hablaremos más, pero me alegro que estés aquí, oye, me alegro, Samuel. Sí, perdón, yo... Tenemos,
Sí, Otra pregunta de Felipe. Yo no sé si Felipe la quiere hacer. Felipe, ¿estás por ahí? Felipe, aquí está, sí. ¿Que Has escribiste de en el dar chat? Ahí, ahora. ¿me escucha? Sí, sí, Sí. ahora. Ya. Hola, Hola. Antonio. Oye, mira, siempre me he hecho la pregunta de como que de por qué la iglesia tuvo que, que entrar al imperio y el imperio cristianizarse. O sea, esta Sí, contaminación, por decirlo así, entre la fe de Jesús y hacerse parte del imperio, digamos, sí, que no era cristiano, tenía otro camino. Entonces, como que en el fondo es un mal necesario que tuvo que recorrer, eh, que tiene que recorrer y que inició en ese momento la iglesia para salir de alguna manera del desierto o de los padres del desierto, de los que vivían radicalmente la fe y tuvo que entrar al sistema. ¿Ah? Y entró al sistema y perdió su originalidad, pero como transitoriamente, o sea, en el fondo perdió su originalidad para poder hacer el camino de madurez de la inmadurez, porque no estaba preparada para vivir el evangelio que aún nosotros tampoco estamos preparados. Pero como, qué misterio eso de que la iglesia o la fe cristiana entra en el poder, como tú dices, y tiene que hacer un recorrido como ensuciándose, yéndose al barro, por decirlo como tú lo decías. Entonces, pero es como sumergirse en todas las idolatrías, en todo lo que hoy día, a mí cuando tú citabas el texto de Nietzsche sobre Zaratustra, sí, yo me decía en el fondo, ¿cuánta razón tiene que haber habido en ese tiempo para Nietzsche poder en el fondo inventar esta imagen de que Dios ha muerto? Porque en realidad la infidelidad de la iglesia, o sea, es como que hoy día, ¿quién le cree a la iglesia? No sé si me entiende, pero sí, sí, me perfecto. pregunto qué es este vínculo de este caminar que hemos tenido que hacer, eso. Sí, está muy bien. Oye, un punto, que si me dejas reaccionar un momento, Sí. insinuaste tú a la autenticidad de los padres del desierto, aludiste, ¿no? Y es Mm, interesante ver desde el punto de vista tuyo eso, porque históricamente fue así, ¿eh? O sea, el cristianismo era cristianismo, en la mm, línea, digamos, de una inserción de fidelidad a una realidad que no correspondía a los valores del mundo, fundados en el ujú, imperio del mundo, ¿no? Y ujú, por eso el mundo perseguía al cristianismo, porque era una sí, realidad que no era funcional a los intereses mundanos. ujú, Ese tema, el cristianismo, el feliz de los pobres, los perseguidos, los mansos, todo eso va en otra línea, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Viene Constantino y Teodosio y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Se ensucia el cristianismo, se convierte el cristianismo en cristiandad, en una mezcla religión-política y en un riesgo de usar a la religión en función de garantizar poderes políticos, ¿no? Eso el tema es la ambigüedad de la Iglesia desde el siglo IV. ¿Qué ocurrió ahí? Ahí nació el monaquismo cristiano. ujú, Hay cristianos que ya que no son perseguidos ahora, dicen, vivir el cristianismo hay que salir del mundo. Y se van al desierto a vivir el cristianismo en radicalidad. Y el monaquismo cristiano es la verdadera sucesión de la época martirial. Los que ujú, antes eran los mártires, ahora son los monjes, en el siglo ujú, IV. Solo que o sea, viven de los votos monásticos, digamos, de las bienaventuranzas, ya que el mundo no lo hace y la iglesia ya no lo hace porque se ha mundanizado, vamos a vivirlo fuera de la iglesia, en el desierto. Y surge el monaquismo cristiano radical. Y uno lee los padres del desierto y radicalizan. Competencia santa de ver quién comía menos aceitunas durante la cuaresma, ya competencia en austeridades, ¿no? Bien, y eso dura hasta el siglo VI. Y es cuando surge San Benito, que ujú, se da cuenta del riesgo de un monaquismo celibatario, o sea, solterón, digámoslo así, ¿no? Que hacen tonteras en su exageración sola. Y dice, sí, mira, y pueden perder de vista cosas fundamentales, como es la alteridad,
el criterio de Dios es amarás al prójimo como a ti mismo, tiene que haber prójimo, gente distinta a mí mismo. Y San Benito entonces crea la regla en el siglo VI, dice, quiero cenobitas. En el primer capítulo excluye a los ermitaños, no se fía de los anacoretas. Dice, si alguno ha estado en cenobio mucho tiempo y ha probado que no se está corriendo, que el abad lo deje ir al desierto. Pero si no, no se fía de anacoretas jóvenes, de ilusiones heroicas de entrada, no. Quiere gente con experiencia que se quede claro que no se están corriendo, ¿ya? ¿Me explico? Y ahí Sí. pone el tema, y por eso le añade un capítulo que es fundamental en la regla, el segundo, el que describe, quiero cenobitas, o sea, monjes con gente al lado, con hermanos a quienes amar, donde demostrar que tu contemplación es auténtica. Amar a Dios se verifica si amas al hermano, si no es falso tu amor a Dios. Si no hay esa alteridad, puede ser falso el anacoretismo por heroico que parezca. Puede ser una exhibición del ego. ¿Eh? Si no hay el amor que verifica que no es ego. ¿Ya? Y entonces pondrá, para asegurarlo, además que el cenobio no se cierre en el ego comunitario propio, en los como uno, ¿eh? Sino que se abra al mundo exterior. Y hospedería. El capítulo 53, que es muy importante teológicamente, que haya una hospedería donde haya un monje que cuando llaman a la puerta a un pobre peregrino lo abre y llega el abad, le lavan los pies y lo sienta al lugar del abad. Si es día de ayuno, interrumpe el ayuno para el huésped, no para la comunidad, los monjes que ayunen, pero no hagan ayunar, que lo hacen con toda humanidad, dice al huésped, porque él dijo, era inmigrante y me acogiste. Y pone la teología de la hospedería, que es, era inmigrante y me acogiste, es el tema fuerte que hay ahí, ¿no? Que está establecido teológicamente en la regla de San Benito, el capítulo 53, ¿no? Y por eso quiere un cenobio con gente al lado, que no sea solterones autosuficientes que hagan cosas raras, no más, el riesgo, ¿no? Y además abierto al mundo exterior de aquellos por quien no conviene egocéntricamente decidir, que no aportan rentabilidad, que no sea recibir a la hospedería un mecenas que paga todo el año del monasterio, que sea a la gente pobre a quien solo se le puede dar, no puede recibir nada de él porque no tiene, ¿ya? Y Sí. pobres y peregrinos. Ese era el tema. Y así se extendió en el monaquismo el ideal cristiano original, sin sospecha de usar a Dios por vanidad. Ahora, después hubo en la historia del monaquismo riesgos, siempre está ahí, y llega un momento en que, claro, fíjense, el monaquismo occidental a partir del siglo VI, bueno, Cluny en Francia era más poderoso que el Vaticano, los monjes de Cluny. Montserrat en Barcelona es un tremendo monasterio, un negocio tremendo, además de ser un santuario, ¿no? Todo es así, porque son gente sola, inteligente, buena, trabajadora, que no derrocha. Es como el origen del capitalismo que dice Max Weber, que nació de los austeros protestantes, nació el capitalismo. Gente austera que juntaban plata porque trabajaban mucho, no derrochaban, juntaban plata. Y el primer capitalismo nació en el monaquismo cenobita. Eran los grupos ricos en que los pobres campesinos trabajaban ahí porque les daban pega, les daban alimento, y ellos, con que eran gente inteligente y que trabajadora, juntaban, y cada vez los monasterios eran más grandes, más poderosos, curiosamente, ¿no? Y con el riesgo de que al final caigan en valorar ese poder mundanamente y pierdan. Y por eso era importante en los monasterios, ¿no?, las fundaciones, el que cuando va creciendo vayan a lugares donde empiezan de cero, ¿ya? Para evitar que solo acumulen. Que se expandan hacia afuera en forma más pobres, de monasterios más chicos y más así, en lugares más pobres también. Y es el tema de las fundaciones en lugares misioneros, monasterios pequeños, digamos, sin recursos, ¿ya? Pero ahí hay un tema, yo me gustó lo que tú me dijiste, porque es un seguimiento del cristianismo original que Sí, chocó con la cristiandad desde el comienzo. sí, del poder.
El poder, exactamente, Claro. sí. Se preservó de alguna manera, fue como una lucecita encendida en medio de la oscuridad que caminó la iglesia, ¿no? Sí, 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 sí. Mm, Que sigue mm, siendo hoy día a veces, ¿eh? Lo que debería ser, un monasterio es eso, una mm, lucecita en medio. Estar en el mundo sin ser del mundo, es la frase, ¿no? Estar en el mundo, pero sin asumir los valores mundanos. Es mm, aquel tema que recoge la primera carta de Juan contra los gnósticos, ¿no? Cuando dice, no amen al mundo, ni sus epicimiae, que traducen por concupiscencias, ¿no? Ni los criterios con que funciona el mundo. Porque, porque los criterios con que funciona el mundo, describe ahí, son tres, los pone. La episimia, el criterio de que es el placer el que vale, ¿eh? El que es el poder el que vale, ¿eh? Y que es la riqueza la que vale. Placer, poder y riqueza, las tres episimías, primera carta de Juan. Y quien se rige por esos criterios pasa con el mundo, dice ahí. Solo quien hace la voluntad del Padre está en firme, está en el acto eterno, no pasa. mm. Y es un texto notable, estar en el mundo sin ser del mundo, sin regirse por los criterios mundanos, poniéndole agua bendita a los mismos criterios. El riesgo que tiene formaciones cristianas encarnadas en el mundo, que tienen el riesgo a veces de ponerle misa los sábados al mundo, pero lo que vale es que somos el banco con más plata, o la universidad católica es más importante por ser católica, tiene más plata que ninguna otra. El riesgo, digamos, de mundanizar el criterio. Mm. ¿Me explico? De estar en el mundo poniéndole agua bendita al mismo mundo, no transformando el mundo en la línea, ¿entienden? Ese es siempre el riesgo de usar a Dios por vanidad, que tiene siempre la religión, ¿no? El riesgo de la ambigüedad. Mm. Y por tanto la conversión dentro del tema de poder de la institución es siempre confrontar con el Evangelio el significado de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué puede significar en nuestra cultura moderna felices los pobres? O felices los mansos, y felices los pacíficos, y felices los perseguidos. ¿Eh? ¿Entiende? ¿Qué puede significar eso en un domingo que toca leerlo en una parroquia de barrio altísimo de Las Condes o de Vitacura? O eso es una tontera loca que no, váyanlo a decirlo a... ¿Qué significa eso hoy? Mm. Y si no significa nada, estamos mal. Estamos mal. Quiere decir que nos hemos mundanizado, que estamos en el mundo mundanizados. En fin, bueno, ahí el tema, ¿eh? Antonio, Sí, Gracias. estamos en la hora. sí, Hay una pregunta pendiente, no sé si da para contestarla cortito ahora. un minuto, ya, a ver. Ya, que dice Guillermo, profesor, ¿cómo podemos actualizar hacia nuestra cultura occidental la relación jubileo-purgatorio? Uy, claro, ¿Da para un quizá, minuto? oye, lo dejo para el próximo día, porque Eso, justamente será el tema de la reforma de Lutero inicial, la Ah, crítica de las sí. indulgencias. Entonces, En- me lo recuerdas el próximo día, porque eso tocará el vale, próximo día en el tema. lo anoto. Profesor, perdón, sobre eso, me escuché por ahí que el purgatorio había sido derogado, ¿eh? ¿Es verdad o no? Dejémoslo para la próxima No, no, clase. derogado, no sé. No, derogado. Hay toda una explicación que está en el catecismo mismo, en qué onda hay que entender eso que es el purgatorio. En qué Ya. onda hay que entenderlo. ¿Cuál es la hermenéutica? Porque la Mm. forma en que se transmite generalmente es una forma, digamos, absolutamente increíble, en el sentido que no se puede creer, y ni el Papa se lo cree. Entonces, ¿cómo hay que entender el purgatorio para no ser simplemente un elemento que es ajeno a toda racionalidad actualmente? Como una sala de espera, sí, por si acaso, si Claro, paso o porque no paso. Entonces es esto ponerse lo... a ver, con la muerte termina el espacio-tiempo. La muerte no es un paso a otro espacio-tiempo, es el fin del espacio-tiempo. La muerte, por el otro lado, entre comillas, que no hay tal, no hay otro mundo. El mundo es uno solo, que puede ser finito o infinito. Espacio-tiempo que nunca empezará y nunca terminará, o espacio-tiempo que empieza y termina. Pero Vale. es espacio-tiempo. Ahora, Dios es un acto eterno, no hay antes ni después. Y la muerte, en la fe cristiana, la fe es abrirse en la muerte al acto eterno divino.
O sea, dejar de estar en el espacio-tiempo, no es pasar a otro espacio-tiempo. Ahora, con que esa corrección no se ha hecho en la hermenéutica pastoral normal, ¿qué ocurre? Que seguimos con que el que se muere, ponemos que del otro lado corre tiempo, ¿eh? Hay gente que muere al año 1000, entonces, ¿qué pasa con los que mueren al año 3000 y que esperan que el año 6000 será el fin del mundo? Entonces del otro lado se aniquila porque el cadáver queda ahí en el cementerio, ¿no? Y al cabo de un tiempo resulta que ya es petróleo aquello. El cadáver ya se corrompió totalmente. Entonces, ¿qué queda? Es que cuando muere se separa su alma. Y entonces, un alma va a achicharrarse en el infierno, o a banquetearse en el cielo, o a purificarse en el purgatorio, las almas del purgatorio. Yo no soy mi alma. Ese animismo es ajeno a la tradición judeocristiana. Eso es neoplatónico y budista. Nunca ha sido... Ahora, eso queda... Y seguimos rezando por las almas. Y cuando alguien muere, el alma. No. Cuando alguien muere, del otro lado, es la resurrección. Es el acto eterno en que todo coincide. Nadie tiene que esperar a nadie. ¿Entiendes? Y las almas del purgatorio... Entonces ponemos las indulgencias, por eso veremos... Y O sea, 300 días de indulgencia por las almas del purgatorio, o por mí para cuando me muera, una inversión escatológica, ¿no? 300 días una cosa, 500 con otro, y juntamos indulgencias parciales, o sea, es una inversión escatológica. Nos ahorraremos al final 3000 años de purgatorio porque hemos ganado 300.000, ¿entienden? Eso es una barbaridad, eso es pelagiano total, ¿entienden? Yo no soy mi alma. Entonces, claro, ya Pablo lo dirá, la resurrección es la resurrección de la persona, yo soy cuerpo encarnado, no soy compuesto de alma y cuerpo. Yo no soy ni mi cadáver ni mi alma. Si resucita mi alma, no resucito yo. ¿Entienden? Entonces, ahora, el cadáver es cadáver, y eso será una cosa, ya será petróleo. Tú no puedes pensar que las almas están esperando, y al final del tiempo, qué sé yo, tocan las trompetas, y entonces cada alma tiene que ir a recuperar su cuerpo, que ya es petróleo, y tirarlo para atrás hasta juntarse. Y ahí resucitar en cuerpo y alma. Y al cielo en cuerpo y alma, y al infierno en cuerpo y alma. Antes era solo alma. Eso no se lo cree ni el Papa. Eso es increíble. Eso le falta, aunque lo digan los textos, pero hay que aplicarle, digamos, ¿qué sentido puede tener hoy día eso pensando un poco? Antonio, Por eso, cuando le preguntan a Pablo, y termino, le preguntan a Pablo ya. en 1 Corintios, ¿y cómo resucitaré yo? La copucha, ¿no? ¿Cómo seré yo resucitado? ¿Y qué le contesta Pablo? Atontado, necio, afrón, le dice, estúpido, no hagas preguntas tontas. De eso nadie sabe nada. Y pone una metáfora. Porque sembramos un cuerpo físico-psíquico, y resucita un soma neumaticón, un cuerpo espiritual. ¿Cómo es un cuerpo espiritual? No lo preguntes porque te dirá estúpido, ¿no? Del cómo nadie sabe nada. Porque no tenemos experiencia de cómo puede ser una realidad creatural sin ocupar espacio-tiempo en el acto eterno divino. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ya? Que es lo que explica que San Agustín se ha llamado el doctor angélico. ¿Por qué? Tomás de Aquino, porque se planteó este tema y vio que el concepto de ángel es un concepto de criatura en el acto eterno. Es una criatura que está en el cielo, en el acto eterno divino. Y ve que ahí puede haber el modelo de cómo seríamos nosotros resucitados, como ángeles. ¿Qué es la respuesta que da Jesús a los saduceos en un texto del Evangelio? Cuando le preguntan, no creían en la resurrección de la carne, los saduceos, ¿no? Y le hacen la trampita, ¿cómo será una mujer que tiene 7 maridos y se muere ella y después, o hay poligamia en el cielo, cuál será el marido de la mujer? Hay poligamia después, ¿no? Y Jesús le dice, no han entendido nada, dice, la Torá dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por tanto, Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos. Aunque hayan muerto, siguen vivos de otra manera, ¿no? Y después le dicen lo otro, y en cuanto a cómo será la mujer esa, ahí no se casa ni nada, son como ángeles de Dios. Y pone la metáfora del ángel para lo que
llama Pablo el soma neumaticón, el cuerpo espiritual, es decir, el ángel. Una realidad creatural, que no es Dios, pero que ya no ocupa espacio-tiempo. Ahora, ¿cómo es eso? No tenemos ninguna experiencia. Todo lo que ocupa espacio-tiempo es creatural en el espacio-tiempo. ¿Cómo puede ser fuera del espacio-tiempo? Podemos ver cómo puede ser uno en otro planeta, ¿no? Pero seguirá siendo espacio-tiempo de otro tipo. No tenemos ninguna posibilidad de nada fuera del espacio-tiempo. Y eso es la metafísica. ¿Cómo es la metafísica? Solo conocemos física. Por tanto, lo que trasciende la física, por eso a Dios nunca lo ha visto nadie. No es física, es metafísica. Pues bien, a un resucitado no lo ha visto nunca nadie tampoco. No es física, es metafísica. Dicha en fórmulas físicas, como las decimos de Dios, que es Padre sentado con una barba, ¿no? Le metemos elementos físicos a una realidad que no tiene nada, ¿entiende? Que trasciende toda física. Lo mismo ocurre cuando intentamos hablar de la trascendencia, que hay más allá. Del más allá solo conocemos el más acá, aunque sea infinito. ¿Cómo es el más allá? O no lo dices, o lo dices a imagen y semejanza del más acá. Y cada religión lo dice a su propia imagen y semejanza. Y por eso hay tantas religiones como lugares desde los cuales se busca a Dios. Porque cada uno lo imagina a la propia imagen y semejanza. Todas las religiones son idolátricas en la imagen. Las imágenes de Dios siempre son proyecciones del propio espacio-tiempo. Son analogías para decir lo indecible. Y por eso la teología negativa, analógica, ¿no? Siempre es más verdad negar lo que afirmamos de Dios que afirmarlo. Siempre es más la diferencia que la semejanza, porque trasciende toda imagen, no en cantidad, sino en salto cualitativo. No es un espacio-tiempo más grande por los siglos de los siglos, no es espacio-tiempo. La experiencia del espacio-tiempo no nos sirve para aplicarlo a Dios, no es unívoco eso, es una analogía. Bien, eso son claves de lectura que es importante en el paso del anatema al diálogo también. Yo creo que el paso del anatema al diálogo implica la apertura a correctas hermenéuticas, o si no el diálogo se hace imposible. ¿Sí? Bien, ahora sí que yo creo que me pasé. Estamos, Sin sí. querer queriendo, me he pasado de nuevo. Estamos en la hora, nos pasamos en 10 minutos, pero agradecidos por su tiempo y por el de ustedes. Ya, Y nos estamos viendo el próximo jueves 9 el 9. de octubre. Perfecto. Nos Muchas vemos. gracias. Gusto.